Bueno, no ha sido unos buenos días para el narcorrégimen. Eso no quiere decir que se caiga por todo esto, pero sí queremos saber legalmente quiénes son estos elementos, cuál es su situación legal en este momento, no lo que desearíamos de ellos, no cosas que intuimos o nos dicen, sino legalmente quiénes son, dónde están y las leyes de cada uno de los países que los reclaman. A qué le pueden hacer de declararlos culpables. Me refiero a el Pollo Carvajal, que está en España en este momento, pero también siendo reclamado por los Estados Unidos, por la justicia norteamericana. Claudia Díaz, que ya se le dio, justamente perdió la posibilidad de no ser reclamada y extraditada a los Estados Unidos, y Alex Saab, que le ha pasado exactamente lo mismo. Para lo cual, el que ha tenido que hacer ese seguimiento, porque es el presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, además juez de primera instancia y Corte de Apelaciones, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y Fermín Toro cuando pudo vivir en Venezuela, es el doctor Pedro Troconis, a quien tenemos aquí. Bienvenido, doctor Troconis. Bueno, muchas gracias por la invitación, Napoleón, una vez más contigo para conversar sobre este tema de interés en estos días, ¿no? Más por la materialización de la extradición de Alex Saab, el cumplimiento de una decisión que se ajustó a todo el proceso establecido en las leyes caboverdianas. Y hoy, bueno, comenzará, de hecho, se había leído dentro de toda esta gama de noticias que han salido, que hoy sería su primera presentación ante un juez acá en el estado de la Florida. Vamos a ver que si no ha escuchado nada en la mañana, no le he podido leer nada en la mañana. Porque va a ser a partir de la 1 y nosotros estamos conversando a las 2:15. Exacto. Entonces, bueno, el hecho es que lo van a presentar ante la justicia de los Estados Unidos. Ahí, bueno, él le tocará ya designar, los debe tener designado de hace ya algún tiempo sus defensores para que estén presentes en esa audiencia ante este juez en los Estados Unidos. Ahí le darán lo que nosotros conocemos o en derecho se conoce, el debido proceso, el ejercicio, la garantía del debido proceso para que cumpla y haga valer todos sus derechos, como es la defensa, estar asistido técnicamente. Y después, durante esa fase de investigación que ha adelantado la Fiscalía de acá de la Florida, entonces él también aportar elementos que desvirtúen los alegatos de la Fiscalía. Ahora es que va a comenzar a defenderse, ya que nunca se había defendido porque nunca se había puesto a derecho. Bueno, en estos momentos inicia esa actividad para él, ¿no? Ok, además, el diario El Tiempo de Bogotá, que ha hecho un excelente seguimiento durante mucho tiempo al caso de Alex Saab, acaba de publicar en su edición de hoy que por supuesta compra de misiles, nada menos que a Irán, Alex Saab vuelve a estar en jaque después de su extradición en los Estados Unidos. O sea, que además se le está investigando porque, entre otras cosas, ha comprado para la narcotiranía venezolana misiles iraníes. Pero vamos por partes antes de saber lo grave que es esa situación. Sí, señor. Vamos por partes antes de conocer a Alex Saab y su caso. Hay un caso anterior que es el de Pollo Carvajal, que se escondió durante muchos meses en España, lo volvieron a agarrar, está preso y aparentemente, pero eso lo dirá usted si legalmente eso es posible, aparentemente para no ser extraditado porque está siendo pedido también por la justicia norteamericana, está en España dando información de interés para las autoridades españolas, entre ellos los negocios de la narcodictadura con el partido de gobierno español Podemos, con el expresidente Zapatero, supuestamente una mina, etcétera. Pero nos interesa el aspecto legal. Legalmente, el Pollo Carvajal, ¿en qué situación está? Bueno, fíjate tú, el Pollo Carvajal, al igual que Alex Saab, como lo dijimos hace un año en un seminario que tuvimos vía web por el tema de la pandemia, que Cabo Verde estaba cumpliendo con todos los procesos establecidos en la ley número 6 para lograr la extradición de Alex Saab.
Inclusive le dejó que la defensa ejerciera cuanta petición ellos se les ocurriera y a la final se ejecutó y se materializó la decisión. En el caso del Pollo Carvajal va a suceder lo mismo. Recuerda que el Pollo Carvajal, él primero se esconde, no porque en un primer momento no habían acordado la extradición, pero después como que le negaron, ¿verdad?, el asilo o el refugio en España, y por eso él procede a esconderse porque iba a ser deportado de España. Pero ¿qué pasa? Claro, vamos a aclarar que cuando él pide asilo en España, lo dice porque está siendo perseguido en Venezuela. Bueno, No una menciona para persecución nada en política, Estados claro, Unidos. Y es claro. Estados Unidos quien está pidiendo su extradición. Por lo tanto, no hay desde el punto de vista legal por qué no dárselo, porque él no dice que está siendo perseguido en Estados Unidos. Eso lo comentamos creo que en un programa anterior contigo, ¿no? O sea, sí, que él alegaba, entonces, pero él en principio ya le habían negado el asilo. Entonces, cuando la decisión pasa a ser revisada por una instancia superior, la instancia superior dice, no, la extradición cumple con todos los requisitos. Esta extradición que está solicitando los Estados Unidos cumple con todos los requisitos y en consecuencia se revoca esa decisión y se acuerda la extradición de Alex Saab. La defensa de Alex Saab en un primer momento alega que por favor, se pide información sobre el estatus migratorio del Pollo Carvajal en España o de Hugo Carvajal en España. Ya le pasaron la información de que había sido negado. Entonces, y lo que comentamos la vez pasada, es que el problema no es que tenga asilo político porque está perseguido por Venezuela, es que el problema es que aquí el país que lo está requiriendo es Estados Unidos, no es Venezuela. Y en consecuencia su problema de tipo político, si bien es con el régimen de Nicolás Maduro, no es con el gobierno de los Estados Unidos. En consecuencia la extradición procede. Ahora, ¿qué está pasando con Hugo Carvajal? Bueno, la justicia española también está obteniendo, ¿verdad?, declaraciones y elementos de prueba que necesita para los casos que también ha iniciado dentro de España. Entonces, pero sigue pendiente la materialización de la extradición de Hugo Carvajal. Y legalmente, estamos hablando de la parte legal, ¿ok? Que eso es lo interesante y valioso de este programa con usted. Legalmente, ¿qué ganaría o qué puede ganar legalmente el Pollo Carvajal dándole esa información a España cuando él lo que no quiere es que lo extraditen a Estados Unidos porque lo reclama la justicia de ese país? Es que va a suceder lo mismo que sucedió con Alex Saab. Trataron de retardar, la defensa planteó mecanismos de retardar la ejecución, la materialización de la decisión con una decisión que ya estaba dictada y que era extraditar a Alex Saab. Y a la final la decisión había que ejecutarla y se ejecutó. Bueno, en el caso de Carvajal, mire, desde el punto de vista jurídico ya hay una orden de extradición aprobada para los Estados Unidos por la justicia española. En consecuencia, lo que él pueda aportarle a la justicia española para ventilar otros casos que adelanta la justicia española, bueno, eso es una colaboración con la justicia, pero hay que materializar la decisión. Es decir, que Hugo Carvajal, tarde o temprano, va a llegar acá a los Estados Unidos. Igualmente, para hacer compañía o no a Alex Saab, vayan a saber dónde, si los van a colocar o no, en la misma prisión, ¿ok? O en prisiones. Pero ¿qué gana el Pollo Carvajal dándole información a los españoles? No es lo que gana. Su vida. ¿Y qué gana con retrasar su extradición? Bueno, la misma pregunta se le podía hacer a Alex Saab. ¿Qué ganabas tú con seguir tratando de retardar tu proceso si ya tenías una decisión acordada por el Tribunal Superior de Cabo Verde? Ahora, ¿quién le hace creer a Carvajal o quién le hizo creer a Alex Saab de que retardando un poco la ejecución de la decisión le iba a favorecer? Yo creo que le mienten, porque tarde o temprano ya hay una decisión dictada, decisión que tiene que ser ejecutada porque está firme la decisión y es la extradición de Hugo Carvajal a los Estados Unidos. Aparentemente, según lo que se dice, Alex Saab no conviene que abra la boca a la justicia norteamericana porque el entramado de negocios de Nicolás Maduro y su grupo de vándalos, él sabe perfectamente, Alex Saab, de qué se trata
y además las acusaciones entonces seguirían subiendo, depende de lo que hable Alex Saab. Perfecto. Pero ¿qué puede decir el Pollo Carvajal a la justicia norteamericana que debilite, no estamos diciendo que tumbe, atención, que debilite a la narcotiranía? Bueno, el Pollo Carvajal, acuérdate que está, en estos casos, está por narcotráfico. Y igual que Alex Saab por lado de activos. Entonces, lo que preocupa al régimen criminal en Venezuela es que vaya a dar nombres que ya están siendo investigados, pero que sea una prueba contundente en contra de esos nombres, que sirva de testigo en cuanto a esas personas, que sí, que sirva de testigo protegido en los Estados Unidos para, por lo menos, señalar a unos cuantos personeros de ese régimen criminal, señalar a Nicolás Maduro, señalar a Diosdado Cabello, señalar a Delcy Rodríguez, señalar a Jorge Rodríguez, a todos los que el día de ayer manifestaron o protestaron diciendo que tenían secuestrado a Alex Saab. Pero fíjate, tamaño error, ¿cómo van a tener secuestrado a Alex Saab si viene ejecutándose una decisión de Cabo Verde, donde acordaron una extradición para los Estados Unidos? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el régimen se mortifica y por qué crea una manifestación, por qué crea una protesta? Si hasta, y esto empezaron a salir, pero esto ya tiene tiempo, desde el 2018 que está siendo investigada por la Fiscalía en Italia, Camila Fabri, la esposa de Alex Saab, tiene una orden de aprehensión en Italia por haber engañado, ¿verdad? Haber burlado en cuanto a sus rentas, porque de un ingreso mensual de 1.800 euros pagaba un apartamento de 5.800 la renta, pero posteriormente se compró uno de millones de euros, al igual que vehículos que conducían por un alto precio que ella no podía justificar ante el fisco italiano, y de ahí se le inicia una investigación, no solo a ella, sino al novio de la hermana. ¿Y de dónde se recibía ese dinero? De una empresa en el Reino Unido, y una empresa que tenía sedes también en Dubái. Entonces, cuando tú te pones a ver quiénes estaban manifestando el día de ayer y decían que estaba secuestrado Alex Saab, todos aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia. Ok, entonces, el Pollo Carvajal es un hecho, la extradición a los Estados Unidos, eso ya Hay una está decisión aprobado, firme, hay una decisión firme para ser extraditado. porque hasta ahora, ¿no? Inclusive más que las medidas, las sanciones económicas, lo que está resultando, debilitando la narcotiranía, es el aspecto legal, que es lento, que tarda, pero que ya estamos viendo que empieza a dar sus frutos en el caso de las extradiciones, como por ejemplo la de Alex Saab. Vamos del Pollo Y es Carvajal. lento y tarda, disculpa Napoleón que te interrumpa, lento y tarda porque son estrategias de defensa las que se han implementado acá. Y en el caso del Pollo Carvajal, porque él estaba escondido, estaba prófugo. Sí. Vamos ahora con el caso de Claudia Díaz, la conocida por la mayoría de la gente que sabe de ella como la enfermera de Chávez Frías. Cuéntenos, ¿quién es esa señora y por qué está siendo buscada y se pide su extradición? Igualmente ella tiene lavado de dinero porque estuvo en el entramado de lo que eran las divisas de Cadivi. Entonces, esas divisas de Cadivi, aparentemente toda esa cantidad de dinero fueron lavadas en empresas acá en los Estados Unidos, y por eso la solicitud de extradición de esta señora. Igualmente su extradición ha sido acordada para hacer rendir o presentarla ante la justicia norteamericana. Y está el esposo también, pendiente, que es el que era el escolta de, si la memoria no me falla, de Hugo Chávez. Ahora bien, No sé si estoy en lo cierto. ¿por qué esta gente se sintió tan segura haciendo sus negocios sucios en los Estados Unidos y con la justicia norteamericana? ¿Por qué los tres estaban tan seguros? Por decir tres de los que ahora son noticia, porque ya es un hecho, ¿no?, que la justicia norteamericana los va a procesar. En el caso ya de Alex Saab, a partir de hoy a la 1 está siendo procesado. El problema no era, se sentían seguros con sus negocios en Estados Unidos, sino a la final llegaban los recursos, llegaban esos dineros acá en los Estados Unidos, pero después de haber hecho un gran recorrido por distintos paraísos fiscales.
Entonces, ese gran recorrido lo que trataban era de no dejar el rastro de dónde procedía ese dinero, pero llegaban a la final acá en los Estados Unidos. Y no solo en los Estados Unidos es el que inicia la investigación y es el que tiene, a través de colección de evidencias, deciden iniciar esta investigación y ordenar las detenciones de estas personas. Pero es que es como se llama o como lo establece la Convención de Palermo, esto es una red de delincuencia organizada transnacional. Aquí no solo está incluido los Estados Unidos, están incluidos diversos países del mundo y que la gran mayoría de esos países son firmantes de la Convención de Palermo, así como otros no son firmantes de la Convención de Palermo. Entonces, ¿cuál es la situación actual entonces de Claudia Díaz? Claudia Díaz, de acuerdo a las informaciones, no hemos tenido acceso a lo que era la decisión, habían acordado su extradición también para acá, para los Estados Unidos. Pero esa decisión sí no se le ha hecho el seguimiento porque no se ha podido tener acceso a esa decisión. No como la de los tribunales de Cabo Verde, que tú perfectamente las puedes sacar por las páginas del Tribunal de Cabo Verde y obtenerla, ¿no? Y la del Pollo Carvajal igual. Por último, Alex Saab, ¿cuál es su situación en este momento? La justicia norteamericana, por las acusaciones que tiene en este momento, ¿no? Las que tienen en este momento, porque ya vemos que les están haciendo investigaciones también tan graves o más para el interés norteamericano que los de los famosos CLAP y demás, que son los misiles comprados por Irán. Muchos negocios. ¿Cuál, según la justicia norteamericana, son las sanciones para solamente lo que ya se está acusando a Alex Saab en los Estados Unidos, la justicia? Ok, te voy a decir no exactamente cuál va a ser la cantidad de años que le impondrá la justicia norteamericana. Lo que sí te puedo decir que no puede ser una cadena perpetua, porque si no, no hubiese existido la extradición, ni cadenas de pena de muerte. Pero sí debe ser una condena que va a oscilar más o menos entre los 20 y 30 años de prisión para Alex Saab. Ajá, ahora explíquenos. Al menos que, como todos sabemos, acá en los Estados Unidos, tú puedes negociar parte de esas condenas con el Ministerio Público, con la Fiscalía de acá de los Estados Unidos, siempre y cuando tú aportes y seas una parte importante como elemento de prueba para otras personas que están siendo investigadas por la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía lo que pretende es ir desmantelando estas organizaciones estructuradas, estas organizaciones criminales transnacionales. Y para la manera de ir desarticulándola es comenzar por sus brazos financieros, su parte económica, sus agentes que se encuentran en los distintos paraísos fiscales, así como los casos de Panama Papers, los Pandora Papers. Bueno, conseguir quiénes son los que se encargan de eso hasta llegar a la cabeza de los líderes de esta organización. Y entonces ahí es donde se pretende llegar a la justicia. Por eso se utiliza a Alex Saab, no es que se utiliza en el término de como instrumento, herramienta, no. Te doy la oportunidad de que tú sirvas como testigo dentro de esta investigación. ¿Quiénes están dentro de esa investigación? Y en su momento nosotros tendremos conocimiento. Con lo cual no se le elimina la pena, sino que se alivia. No, lo que se le busca es una rebaja por la delación. ¿Entiendes? Tú dices quiénes están detrás, quiénes dirigen esa organización, nos das elementos de prueba de quiénes dirigen esa organización, nos das documentos, tal como está haciendo Carvajal en España, nos da documentos que determinen la certeza de lo que tú estás manifestando ante el ministerio, ante la Fiscalía o Ministerio Público, como le decimos en Venezuela. Entonces, bueno, podemos negociar tu rebaja de condena, pero no es que vas a quedar exento de toda pena. ¿No? Pero se necesitan entonces, según le entiendo, documentos. No es que yo diga, no, sí, yo vi que fulanito de tal mandó tal cosa. No, aquí están los documentos. No, el que va a delatar a otro, el que va a cogerse hacia figura, tiene que tener documentos que avalen o por lo menos decir, mira, yo tengo conocimiento que en Islas Caimán, en Panamá y en otros paraísos fiscales, en la cuenta número tal, a nombre de fulano de tal, que forma parte del régimen criminal que impera, que está establecido en Venezuela. Bueno, y hay que suponer que por la reacción del narcorrégimen, no solamente por las manifestaciones que organizó en varios países, no solamente tampoco por haber inventado que era diplomático, todas las cosas, lo que está pagando en el propio narcorrégimen a algunos de los abogados de Alex Saab, por citar alguna de las cosas,
ellos saben que Alex Saab no solamente tiene documentos realmente graves para para la que podría ser la situación del narcorrégimen de Maduro y compañía, ¿no? Sino también tiene esas pruebas. Por lo menos deben tener, ellos saben todo lo que manejaba Alex Saab. Ellos saben las empresas que manejaba Alex Saab. Saben el mecanismo que utilizaba Alex Saab para tratar de desaparecer los rastros de estos dineros corruptos. En consecuencia, cuidado, no han existido en estos días y ya en meses anteriores movimiento de todo ese patrimonio hacia otros lugares a los efectos de tratar de seguir salvando ese patrimonio. Pero de que ya hay rastros establecidos, los hay, y Alex Saab va a hablar de todos ellos. De hecho, ya el Heraldo sacó unas 10 empresas y su ubicación exacta manejadas directamente por todo este entramado de Alex Saab, dirigido por Alex Saab. Por eso es que el narcorrégimen encabezado por Nicolás Maduro y por su esposa le dieron muchísima más importancia a la posibilidad de que Alex Saab no tuviera que enfrentarse a la justicia norteamericana que a sus propios familiares, es decir, los sobrinos. Bueno, fíjate que toda la disposición de dinero para pagarles abogados para evitar que Alex Saab fuese extraditado a los Estados Unidos fue increíble. Hasta la contratación de Baltasar Garzón para este caso, que me imagino que continuará en la defensa a través de los abogados acá en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto dispusieron para defender a sus sobrinos o no? Desconozco. Sé que hubo bastantes críticas a los bufetes o escritorios que lo defendieron en cuanto a las cantidades cobradas. Pero bueno, aquí lo que determina es si le dieron importancia más a Alex Saab que a los sobrinos. Es que de repente en Alex Saab está la vida de ellos, la vida, la libertad de ellos. De repente la de los sobrinos no estaban, era un negocio totalmente aislado de lo que el régimen dentro de su organización criminal maneja. No sé si me di a entender. Sí, por las cosas, por el puesto que tuvo el Pollo Carvajal por un lado, ¿ok? Y por las acusaciones concretas que hasta ahora se le hacen a Alex Saab, tengo que entender que son dos mundos diferentes de la narcotiranía. El Pollo Carvajal fundamentalmente sabe de todo lo que es la persecución a militares, el seguimiento a militares, y el inicio en la participación del narcotráfico por el cartel de los soles. Ajá, esa misma. Mientras que Alex Saab fundamentalmente sabe el negocio que ha hecho para ser testaferro de Nicolás Maduro y compañía. Alex Saab era el mecanismo del lavado de esos dineros. Ok. Y la caída de estos dos elementos, no estamos contando a la Claudia Díaz, la caída de estos dos elementos al mismo tiempo a la justicia, ¿qué puede lograr legalmente? ¿Qué se puede lograr legalmente? Legalmente es lo que se busca es, primero, la confesión, o sea, la delación, no confesión, la delación, para no equivocar los términos, son cosas totalmente distintas. La delación para futura prueba de estas dos personas, desmantelar por completo y no solo desmantelar, yo creo que el impacto a nivel mundial es la verdad que ha sido negada miles de veces por el régimen, la narcodictadura, ¿verdad? No, esto es un ataque contra nosotros y esa verdad que ellos han tratado de decir 1000 veces para convertirla, esa mentira dicha 1000 veces para convertirla en la verdad que ellos quieren, no se va a dar. O sea, ese resultado no lo van a lograr. Por eso es el temor. Ahora, ¿cómo van a seguir mintiendo que en Venezuela no hay narcotráfico, que en Venezuela no hay lavado, no se han utilizado los dineros de los venezolanos para enriquecerse los que hasta el día de hoy están dirigiendo de manera irregular el país que está dirigiendo a Venezuela? Entonces, ¿qué pasa? Para ellos, corren peligro con Alex Saab porque él va a hablar, así como pasó en el caso Odebrecht, que se desarticuló todo el mecanismo de cómo Odebrecht obtenía los contratos de la superestructura de los distintos países donde ellos realizaban sus trabajos. Bueno, aquí va a suceder cómo entonces la organización criminal transnacional de Nicolás Maduro y compañía
realizaban todos los distintos pagos y utilizaban distintas agencias, distintos bancos para poderle dar una legalidad a dineros obtenidos de manera con todos negocios ilícitos, irregulares, comida podrida, que era lo que se decía en un principio, manejadas por Alepsa, que era el cerebro de decir, hay que hacer este negocio, por acá podemos nosotros obtener este dinero lo vamos a manejar a través de tal banco, a través de tal paraíso fiscal. Eso era Alepsa. Eso es lo que hacía Alepsa. Pollo Carvajal, bueno, no, él se inicia más que todo con una labor de campo, él inicia la parte del manejo de cómo hacer las relaciones para hacer las famosas rutas que desde un primer momento, inclusive estando vivo Hugo Chávez Frías, ya imperaban en Venezuela las rutas del narcotráfico para ser traídas desde Colombia y de otros puntos hasta distintos puertos en Venezuela para después salir de Venezuela hacia los Estados Unidos y Europa, y Europa también. Entonces, ese es otro trabajo del Pollo Carvajal. A eso se dedica el Pollo Carvajal. Que si después se dedicó entonces que el producto de narcotráfico, de corrupción, también utilizaba mecanismos, no creo que él llegara hasta a ese punto de lavado de dinero, porque no tiene esa madera como la tenía Alexa, ese temple para saber y ese estudio para saber dónde deberían, en qué empresas deberían contarse, cuántas empresas había que constituir para poder darle un tinte de legalidad a los dineros que pasaban por esas empresas. Entonces son dos cosas totalmente distintas a mi modo de ver. ¿Y qué pinta Claudia Díaz en todo esto? Claudia Díaz es una más que fue utilizada por el régimen a cambio de unos beneficios, porque ella también se benefició, pero desde el punto de vista ya de Cadivi. Hay que ver quiénes están o para quién trabajaba realmente Claudia Díaz, ¿no? O sea, porque ella también ocupó cargos clave, pero ella es más que todo, al igual que en los inicios de Alepsap, porque por ahí un libro muy interesante de Reyes, de Gerardo Reyes, donde habla de los inicios de Alepsap. Y entonces, dentro de los inicios de Alepsap es una deuda que tenía con Cadivi de 30 millones de dólares, ¿no? Y fíjate hasta dónde llegó Alepsap con una deuda que tenía Cadivi con él para importar hacia Venezuela. Bueno, Claudia Díaz se benefició de esa parte, de esos otorgamientos de contratos o de pagos con divisas preferenciales. Y bueno, y ella cobraba sus comisiones y obtenía unas ganancias por agilizar el entramado. Ya lo sabe Claudia Díaz, está investigado y por eso haya sido detenida por ese tema. También participó en lo que era el lavado de ese dinero posterior. Entonces, su relación y su afinidad dentro de esta organización criminal tiene más como superior, vamos a decirlo así, dentro de la jerarquía a el Alzami, Tarek el Alzami. Más que todo porque era más o menos de las épocas en que se hacían los trámites de Cadivi, se utilizaban muchos libaneses, mucha causa palestina a los efectos de obtener dólares preferenciales a través de Cadivi, importando inclusive importaciones ficticias. Y bueno, para ustedes contar todo este entramado dentro de lo que en un momento dado fue Cadivi. Eso sin contar que no hemos hablado de eso ni lo hemos anunciado y no pensábamos hablar hoy sobre las acusaciones al narcorrégimen encabezado por Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, cuyo estudio y su juicio está todavía en estudio, ¿no? Sí, eso es otra cosa, porque ya esos son delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, como se le llama internacionalmente, crímenes de lesa humanidad, previsto en el Estatuto de Roma y cuya jurisdicción le corresponde a la Corte Penal Internacional. Y en estos momentos, bueno, esa investigación, no podemos hablar de investigación, Napoleón, a pesar de que tenemos fiscal nuevo, Karim Khan, que muchos dicen, bueno, que tenga que recomendarle que no vaya a Venezuela, y si va a Venezuela, las recomendaciones son estas. Primero, bueno, que él no, si quiere acudir a Venezuela o no, no me preocupa realmente. Lo que más me preocupa, porque él puede ir a Venezuela para investigar o tener una reunión con el fiscal general de la República, usurpador por demás, o sea que no tenemos fiscal general, pero bueno, el que funge como fiscal general, y pedir
que le suministren documentos que él necesita para su investigación. Claro, él pudiera perfectamente delegar eso en otros funcionarios de la Corte Penal Internacional, no tiene por qué ser personalmente la persona ante el fiscal general o el que funge como fiscal general en Venezuela. Pero lo que sí preocupa es que tenemos un fiscal nuevo y todavía estamos en el mismo punto. En el mismo punto que dejó la fiscal anterior con un informe presentado en donde consideró que existían, por lo menos para el año 2017, graves violaciones de derechos humanos en Venezuela y que podían ajustarse perfectamente a la competencia de la Corte Penal Internacional. Y a pesar de que esa opinión de la fiscal anterior, Karim Khan en este momento todavía ni siquiera ha dirigido una solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares para que le autoricen a iniciar la investigación, porque no hemos iniciado investigación en la Corte Penal Internacional. Lo que ha existido es un estudio de todo lo que se ha presentado durante años. Entonces nos ponemos a criticar, bueno, ¿qué va a hacer Karim Khan para Venezuela? Bueno, por mí que vaya a Venezuela, vaya a Colombia, vaya donde quiera ir, ¿verdad? Y si el hombre es de los que le gusta presenciar, ir al campo y tomar él elementos y analizarlos él, perfecto, ojalá sea eso. Y después volver a su despacho y analizar todo lo que él colectó como elementos que él considera o evidencias que él considera que a futuro van a ser pruebas contra los involucrados en el Venezuela 1, Venezuela 2, que están en la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, perfecto. Eso se aplaude. Eso no hay que preocuparse, porque nosotros nos preocupamos por algo de un hecho futuro incierto. No sabemos qué va a hacer Karim Khan a Venezuela. Que lo van a comprar, que le van a dar dinero, que le van a dar un maletín. Bueno, sí, pero también puede ser que el hombre le gusta ir al campo y él mismo revisar lo que hay. O que lo que ha leído es tan requete grave y está empezando. Quiere reunirse. Que eso es prioridad y quiere él, ¿no? Incito, lo considera tan grave que él incito a ver qué dicen los otros. Porque dice, esto no puede ser todas las cosas que se hacen en el siglo XXI en una nación occidental, civilizada y hasta hace poco vanguardia en América Latina. Así es, así es. O sea, a él no lo mandó nadie. Él como fiscal puede decir, voy a Venezuela, así como a sacar mi propio informe. Como hizo Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas, fue a Venezuela y ella misma se apersonó a verificar y se entrevistó con ONGs, con víctimas, con gobierno, y después sacó su informe. Bueno, nosotros no sabemos si Karim Khan viene con ese objetivo. No, entonces el objetivo siempre es el negativo. O el negativo. Y como siempre salen voces, muy humano por cierto, y muy de la sociedad, porque eso se da en todas partes, que ven la cosa, el vaso medio vacío en lugar de medio lleno, y entonces empezaron a hablar en contra de la Bachelet y luego hablando en contra de la fiscal anterior, y ahora es que van a comprar este fiscal. Pues ni a la Bachelet ni a la fiscal anterior las compraron, y sus resoluciones, ¿no?, son negativas para el narcorrégimen. El problema es que aprendimos a ser subjetivos y no objetivos. Entonces, porque ¿cómo es que la subjetividad llama más la atención que la objetividad? Porque yo, para poder emitir una opinión objetiva, yo tengo que permitir que la persona que me quiere demostrar que va de buena fe y que va a hacer su trabajo, debe hacer su trabajo, permitirle que lo haga y no de una vez atacarlo y crear una matriz de opinión llena de especulaciones y todo subjetivo. No, vamos a esperar qué va a hacer. El hombre si va, va. Si no va, bueno, no fue. Pero puede ser que va a algo bueno. Además, una persona que ocupa ese cargo no creo que se chupe el dedo ni sepa perfectamente, ¿no?, que las dos partes van a tratar de defender su verdad. Y así que es. Si una de las partes está acusada de los peores crímenes, van a tratar de ocultarlo lo más posible y de mentir lo más posible y de mostrarle unas cosas que no necesariamente son o la totalidad y ni siquiera una parte, ¿no? Así es. Una muestra de imparcialidad de Karim Khan sería reunirse con todo lo que él considera que debe escuchar, a todos con quienes debe él de una u otra forma escuchar para él hacerse su propia matriz de opinión dentro de toda esa investigación que él adelanta y dentro de toda esa cantidad de documentos que ya reposan en el despacho de ese fiscal.
porque ahí reposa documentos y documentos y documentos que él de repente quiere corroborar. Eso es una posición. Yo siempre veo desde el punto de vista objetivo, hay que dejarlo trabajar. Si va a ser un trabajo para de verdad él convencerse y decir que dentro de su estudio estoy convencido de que son delitos previstos en el Estatuto de Roma y que le corresponde a la Corte Penal Internacional, entonces ya yo tengo mi idea clara y yo voy a hacer la solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar la investigación contra fulano, mengano y sutano. Desde el punto de vista legal, por la situación en que se encuentra el Pollo Carvajal en este momento, la situación en que se encuentra Alex Saab en este momento, la situación que se encuentra Claudia Díaz en este momento, el narcorrégimen tiene que estar nervioso, tiene que temer algo, está perdiendo la lucha en el campo de la libertad y las leyes. Esa organización criminal, muchos de sus miembros deben estar en estos momentos nerviosos, preocupados, angustiados, porque saben que de una u otra manera han participado dentro de toda esta estructura. Deben estar preocupados porque no saben qué podrá pasar con Alex Saab, qué irá a decir Alex Saab. Lo que va a pasar, saben qué va a pasar. Se sometió a una justicia, va a tener derecho a defenderse, va a tener derecho a presentar sus órganos, sus pruebas, va a tener derecho a escuchar una sentencia, una decisión que le puede ser hasta favorable, porque le puede salir absuelto, como puede salir condenado, o puede acogerse a una condena anticipada utilizando la figura de la delación, en donde reconoce ciertos hechos y la fiscalía dice, bueno, te puedo exonerar algunos hechos porque realmente tu participación ahí es como dudosa y tu condena quedaría a este mínimo, ¿verdad? Eso es viable y eso es justicia, eso es legal. Igualmente puede pasar para Hugo Carvajal, puede pasar para Claudia Díaz y puede pasar para todos aquellos que de una u otra manera tienen una solicitud a nivel internacional. Puede pasar se me fue el nombre, pero es Fabri, la esposa de Abdel Saab. Ella también tiene su orden, su solicitud. Ella también tendrá que justificar ante la Fiscalía Italiana por qué, cómo es que obtuvo una serie de hecho, esos bienes están incautados. Estamos hablando de más de 10 millones de euros en propiedades y dinero. Ella acaba de decir que lo dejaron sin un centavo. ¿Perdón? Ella acaba de declarar que los dejaron sin un centavo. Bueno, no sé, eso lo dice ella, pero ella tendrá que demostrarlo. Y no, ¿dónde tú? Ella dice, vamos a creerle por la presunción de inocencia que le dejaron sin un centavo. Ay, pero cuando la fiscalía dice... Vamos a creerle? Ella lo está diciendo para defenderse y miente. No, pues claro, Napoleón, pero cuando la fiscalía dice, pero ven acá, es que aquí hay una cuenta con 1.800.000 euros a su nombre, ¿cómo obtuvo usted 1.800.000 euros? Aquí hay un vehículo Land Rover de 54.000 euros, ¿cómo lo compró si usted ganaba 1.800 euros mensuales? Y no solo compró un apartamento por 5 millones de euros cuando usted gana 1.800 euros mensuales. Explíquenos y aclárenos cómo es la fórmula de tener este tipo de bien a través de 1.800 euros mensuales. Sí, señor. Bueno, el doctor Troconis, muchísimas gracias. ¿Queda algo legalmente por decir? Yo creo que ya abarcamos, bueno, por lo menos lo que tocamos en los puntos de hoy, yo creo que ya abarcamos todo, ¿no? Perfecto. Doctor Pedro Troconis, presidente de la Sala de Casación Penal, juez de primera instancia y Corte de Apelaciones, fue profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Fermín Toro. Y muchísimas gracias. Abarcamos entonces desde el punto de vista legal cómo está la situación del Pollo Carvajal, de Claudia Díaz, de Alex Saab y también del narcorrégimen y concretamente Maduro y su banda en la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias, doctor Troconis. ¿Sí? Gracias a ti, Napoleón. Un placer. Hasta luego.